Rendición del títere castrista Díaz-Canel ante los militares desequilibra el poder en Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La rendición incondicional del títere castrista abre un escenario complicado en Cuba porque convierte en zombie al sector civil, especialmente a quienes defendieron una salida negociada a la crisis del 11 de julio. Díaz-Canel, blandiendo un discurso incoherente y cobarde ante la asamblea de balance del Partido Comunista en Habana, acaba de minar el precario equilibrio del poder en Cuba, rindiéndose ante la casta verde oliva, empeñada en su enriquecimiento y una anhelada negociación con Estados Unidos para comprar impunidad a cambio de garantizar estabilidad en el flanco sureste. Díaz-Canel mintió, asegurando que los rostros del bloqueo en Cuba son las familias que han tenido que padecer el fallecimiento de una persona porque no llegó un medicamento negado por el gobierno de Estados Unidos, eludiendo que, mientras morían miles de personas, miles de cubanos, por falta de medicinas y oxígeno medicinal, incluidos científicos y médicos de brillante trayectoria, el complejo militar empresarial Gaesa siguió construyendo hoteles de lujo e importando vehículos para carros policías y alquiler turístico. A Díaz-Canel le temblaron las patas para denunciar tamaño egoísmo anticubano y se ganó el apelativo popular de Cingao cuando llamó a una guerra civil, desaprovechando oportunidad que la Revolución Popular Pacífica del 11 de julio puso en sus manos para destituir a los ministros de la FARC e Interior y sus cadenas de mando para traicionar al pueblo noble cubano. El presidente, primer secretario del Partido Comunista y comandante en jefe, no pudo con el miedo y desató un carnaval, autoengañándose con simulacros de papier maché en repartos empobrecidos y reprimidos, cualitativamente desiguales a los que habita la casta verde oliva y enguayaberada. La rendición incondicional de Díaz-Canel ante los guardias abre un escenario complicado en Cuba porque convierte en zombie al sector civil, especialmente a quienes defendieron una salida negociada a la crisis del 11 de julio, e incluso soportando ataques despiadados de jefes militares que tratan de callarlos y someterlos con la persecución combinada de la contrainteligencia y la Contraloría General de la República, confiados en que la descapitalización humana de la nación les permitiría conservar todo el poder, todo el tiempo, y desconociendo que la represión solo generará mayor rebeldía y que la economía está en bancarrota por sus malas prácticas. La casta militar tenía dos prioridades: ser millonaria como Vladimir Putin y su corte de cazacosaristas y capitalizar una negociación con Estados Unidos para comprar impunidad, a cambio de garantizar estabilidad a 180 kilómetros de Florida. La primera sigue vigente, de ahí el denodado empeño de Gaesa en no ceder un átomo al sector exterior de la economía. La segunda ya no será posible, porque la actual estampida migratoria, instada desde La Habana, es un acto de guerra contra Estados Unidos, y el cruel aplastamiento del 11 de julio molestó hasta los más voluntariosos partidarios de otro deshielo como el de Obama. La Casa Blanca ha avisado que, antes de un diálogo bilateral, la dictadura debe primero negociar con los cubanos, y ahí se encasilla el fusil, porque todo haga reconocimiento y concesiones mutuas, y, aun cuando la oposición siga instalada en el diagnóstico y la denuncia, sin ofrecer una alternativa de gobierno, habrá un escenario de alto riesgo para la cúpula. Las dictaduras militares son repudiadas en todo el mundo, y cuando Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el canciller cubano Bruno Rodríguez conversan con dignatarios extranjeros, sus interlocutores saben que charlan con meros títeres sin autoridad real para nada, salvo repetir mentiras y consignas gastadas, claro, a cambio de vivir mucho mejor que la mayoría de los cubanos. La geopolítica mundial y regional postbélicas consolidarán una mayor insignificancia de Cuba en el tablero internacional tras su erróneo alineamiento con el Kremlin frente a Ucrania. La prudencia, distancia que tomarán incluso presidentes de izquierda elegidos democráticamente, como el vetusto del Palacio de la Revolución, que tampoco podrá contar con medios guiños de Moscú y Pekín, porque Putin justifica la guerra con su necesidad de asegurar la seguridad de su zona de influencia, y a Xi Jinping no le interesa cuquear a Estados Unidos. La actitud que asuman el comandante Ramiro Valdés, viejo adversario de Raúl Castro, y el pragmático viceprimer ministro Ricardo Cabrizas será decisiva para amortiguar la ofensiva militarista en Cuba,
aunque la vejez de ambos y su frustración con Díaz-Canel condicionarán sus acciones, incluso cuando tengan identificados a uno o más jóvenes capaces de desteñir paulativamente de verde oliva y sectarismo suicida al tardocastrismo. Díaz-Canel ya había avisado de su cobardía política en noviembre, cuando no se atrevió a ponerse los grados de comandante en jefe en las chatarreras de un ajado uniforme verde oliva y solo apareció como presidente del Consejo de Defensa Nacional, esto que recordó aquella vez en que Raúl Castro, aprovechando la sovietización, pretendió aparecer con grados de mariscal, encargando uniforme y atributos a Moscú, y a su hermano Fidel lo paró en seco y lo humilló durante meses, reduciéndolo a general de división. En el orden histórico, la rendición de Díaz-Canel ante los viejos guardias y jóvenes jefes militares refuerza el desequilibrio interno provocado por Raúl Castro, vigente desde el golpe de Estado saturniano de verano de 1989, que destruyó al entonces poderoso Ministerio del Interior, y la posterior ofensiva gradual y creciente contra los fidelistas en su postergada y deseada venganza. Manuel Barroja, entonces jefe del Departamento América del Comité Central del Partido Comunista y cercano a Fidel Castro, leyendo la primera nota del Grama sobre la detención del general Arnaldo Ochoa Sánchez y del coronel Antonio de la Guardia Front, comentó un subordinado: "Se jodió el equilibrio, como acaba de repetir, aunque esta vez con una sola alternativa: morir matando o democratizar". Siguiendo con las noticias, el gobierno de Honduras ha detenido 12.516 cubanos en lo que va de 2022. Entre el 14 de marzo y el 6 de abril de este año, de los 10.139 migrantes irregulares detenidos, 6.975 provenían de Cuba. El Instituto Nacional de Migración de Honduras reportó el día martes que 12.516 cubanos han sido detenidos en su territorio en lo que va de 2022, la mayor cifra de migrantes ilegales que transita por ese país actualmente. De acuerdo al informe publicado en la cuenta de Twitter de dicha institución, entre el 14 de marzo y el 6 de abril de este año, 10.139 migrantes irregulares detenidos, 6.975 provenían de Cuba. Asimismo, las autoridades migratorias hondureñas informaron que el pasado 12 de marzo fueron interceptados 30 cubanos. El grupo, víctima de una operación de tráfico, viajaba en un autobús en la localidad de Juticalpa, departamento de Olancho. La crisis migratoria que enfrenta el país ha hecho que varias organizaciones civiles hayan pedido al gobierno de la nación centroamericana acudir al estado de emergencia humanitaria. La situación política, económica y social que se vive en Cuba, que se ha agravado durante el último año por la represión, fundamentalmente después del estallido social del 11 de julio, ha desatado un éxodo por mar y tierra sin precedentes en las últimas décadas. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.